Padre, en el nombre de Jesús, Padre, oramos a ti, pidiendo en esta mañana, en esta tarde, Dios, tu dirección, tu sabiduría, pidiendo, Señor, que hables tú a nuestros corazones, Padre, que nos reveles más a Jesús a través de tu palabra. Señor, que podamos entender, Señor, más tu propósito para nuestra vida, que podamos enamorarnos más de ti, Padre, podamos conocerte más. Y Señor, tú que conoces cada uno de los corazones, Padre, ministra conforme a cada una de las necesidades, Dios. Bendice a cada uno, Dios. Y Padre, que nuestros corazones estén atentos, nuestros oídos abiertos, y nuestro espíritu esté dispuesto, Padre, para que hagas la obra en nuestra vida, Dios. Te pedimos, Padre, sabiduría, dirección, y que esta tarde, Señor, solamente sea hablado lo que tú deseas hablar. Lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. La semana pasada hablamos un poquito a los papás. Hablamos de lo que significa ser padre. Hablamos de las situaciones en las que crecen los hijos, de que unos, como les comenté ahorita, algunos han perdido a su papá, no lo van a volver a tener. Otros de ellos lo perdieron porque el papá se fue y nunca volvieron a saber de él. Otros lo perdieron porque en realidad nunca estuvo, aunque estaba presente. Y otros muy poquitos, a pesar de los pesares, tuvieron a su papá y convivieron con él. Es muy triste ver las estadísticas y saber que la gran mayoría necesita ser sanado de lo que vivió en su infancia. Espero que nosotros, papás, estemos preocupados por darle a nuestros hijos una infancia que no va a necesitar ser sanada. Una infancia en el Señor que los va a llevar a vivir una vida tranquila, en paz y con propósito. En esta semana, entre todas las cosas que tenía yo ahí para estudio, estaba el caso de una mujer que desde pequeña, desde los 9 años, fue abusada por su papá biológico. A veces pensamos que estas cosas se dan con el padrastro, con un tío, con alguien cercano, pero también se da con los padres. Lo más triste es que ser una familia que se decía creyente. El papá servía en la iglesia, no es aquí en México, es en un país fuera de aquí. La mamá servía en la iglesia también. La hija vivió con esa angustia toda su vida, hasta los 21 años que tuvo el valor de denunciarlo y de separarse de esa vida. Pero toda su vida vivió en angustia. Creo que la semana pasada Dios trajo algo para nosotros, para aquellos que aquellos que han sufrido de alguna manera maltrato o abuso. Tenemos la seguridad de que Dios no ha cambiado. Tenemos la certeza de que Él es el mismo, de que así como Dios expulsó a Adán y a Eva del huerto del Edén como una medida, acuerden esa parte, siempre lo vemos como que Dios los expulsa con ira, Dios tenía que expulsarlos por el pecado, por su santidad, pero era una medida de protección también para Adán y Eva, porque si seguían en el huerto, en medio del huerto estaba el árbol de la vida, y si ellos comían del árbol de la vida, iban a vivir eternamente, y hubieran vivido eternamente en pecado, no hubieran vivido, hubieran muerto eternamente. Ese es el Dios misericordioso que tenemos. Ese es el Dios que nos puede dar la certeza de que el mismo que creó los cielos y la tierra es el mismo que tiene cuidado de nuestro corazón. Es el mismo que ha visto cada lágrima que has derramado. Es el mismo que vio tu sufrimiento. Cuando la gente pasa por abuso, por maltrato, piensa, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios lo está permitiendo? ¿Por qué Dios cierra sus ojos en este momento? Es la maldad del hombre.
Es lo que nosotros hemos hecho y lo que hacemos, así como cuando el hombre va y toma otra mujer en adulterio, o la mujer va y toma otro varón en adulterio, y ahí no dice, ¿por qué Dios no me detuvo? Ese es el mismo caso, que Dios nos ha permitido vivir en este mundo para que nosotros volvamos los ojos a Él. Y que nosotros entendamos que Él es un Padre amoroso. Ese mismo Padre amoroso que en un mundo de perversión y de destrucción vio a Noé y lo consideró justo y halló gracia delante de los ojos de Dios. Y todos pensamos en el diluvio y pensamos, Dios envió el diluvio para destruir a la humanidad. Pero primero, Dios envió a Noé a construir públicamente el arca. El arca no era un barquito chiquito, el arca era un barco enorme que tomó años construirlo. Y durante todo ese tiempo la gente tuvo oportunidad de arrepentirse y de decir que no venga el juicio, porque habemos otros justos, pero no lo hicieron. Dios siguió siendo un Dios amoroso. Y fue el Dios amoroso que vio a Abraham en su deseo de ser padre y que le prometió un hijo, y que Abraham y su esposa decidieron tomar el asunto en sus manos y dijeron, Dios no nos bendice, no viene la promesa, vamos a hacerlo por nosotros mismos. Y entonces Sara le entregó a su sierva, y Abraham tuvo un hijo con la sierva. Ese no era el hijo de la promesa. Ese hijo, Dios lo bendijo. Cuando Agar es expulsada por Sara de la casa de Abraham, el Señor le dice, haré de él una nación y te bendeciré. Pero ese hijo tenía el corazón dolido, y el corazón de su madre lo hizo todavía que se doliera más. Pero Dios sigue siendo amoroso. Es el mismo Dios que vio que Isaac tampoco podía tener familia. La esposa de Isaac perdónenme, perdí la palabra. La esposa de Isaac no podía tener familia. Estéril, gracias. Era estéril. Y Dios oyó a Isaac orando, y Dios lo bendijo y le dio descendencia. Es el mismo Padre amoroso que bendijo a Jacob y le dio descendencia, y le prometió también a Jacob hacer de él una nación y que salieran de él muchas naciones. Y tanto así lo bendijo que cambió su nombre por Israel. Y a partir de ahí Israel fue una nación. A partir de ahí eran hebreos. Antes de ahí eran hebreos. Los hebreos significan los que vivían en tiendas, los que se movían y vivían en tiendas. Y a partir de ahí fueron Israel. Ese es el mismo Dios en el que creemos. Ese es el mismo Dios que permanece hasta el día de hoy. Ese es el mismo Dios que dice la Biblia que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿No te llama la atención esa frase? Una y otra vez se repite en el Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y pensamos que es nada más para recordarle a Israel, ¿de dónde vienes? ¿Vienes de los patriarcas? No, es para decirle, es el Dios de las generaciones, es el Dios que permanece, es el Dios que dio las promesas a Abraham, Isaac y a Jacob. Y todas se cumplieron. Y esas promesas son hasta el día de hoy. No vivimos en una tierra desamparados. Papás, no estamos solos para criar a nuestros hijos. Ese mismo Dios es el mismo Dios que a nosotros nos bendice y nos llama hijos, a aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. No todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Pero aquellos que ponen su confianza en Él, dice que nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a partir de ahí, Él nos trata como padres. Él nos liberó, Él nos hizo hijos de adopción. Y fíjese, me encontré un dato curioso. En la mayoría de las naciones orientales, la adopción era como un contrato, como con ciertas restricciones. No era una adopción completa, porque el adoptado no tomaba posesión o no tomaba todos los derechos de la familia. Pero cuando entró el Imperio Romano tenía la adopción como un hijo que tomas y toma todos los derechos.
completamente, hasta de la herencia. Por eso Pablo, que sabía acerca de los romanos, Pablo era romano, Pablo nació en una provincia romana, y Pablo llama que nosotros somos hijos, y somos los hijos de adopción. Vamos a ver Gálatas 4, versículos 3 al 7. Dice Gálatas 4, iniciando en el versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. O sea que aunque fuéramos huérfanos físicamente, no somos ya huérfanos en Cristo. Una vez en Cristo, ya somos hijos y ya no somos huérfanos. Ya tenemos un Padre celestial que es un Padre amoroso. Y esos hijos creados por adopción, por medio de Cristo Jesús, que Él nos redimió y nos compró. Esta palabra de redimió tiene un significado mucho más amplio que simplemente haber sido salvados. Es decir, que Cristo fue y nos compró en el mercado de los esclavos. Antes, bueno, no sé si el día de hoy hay algún lugar donde todavía suceda, creo que no. Pero el mercado de los esclavos era que iban y traían esclavos de otras regiones, los tomaban presos y venían y los vendían al que mejor pagara. Los vendían según sus características. Yo creo que aquí en la frontera esto lo podemos entender bien pensando en los que venden vehículos, los que venden carros. Van y traen de algunas regiones de Estados Unidos y los traen y según las características del carro, pues es el precio que va a tener. Y algunos que vienen mal, pues le dan una arregladita, ¿no? Si está chocado, lo compran más barato, entonces le dan una reparadita. Ya cuando nos lo traen, el carro parece nuevecito, como si nada. Así hacían con los esclavos. Los traían y los ponían a los más fuertes ahí para que se diera como un grupo así, que todos estaban bien fuertes y buenos para trabajar. Y los vendían al mejor precio. Así estábamos nosotros en la esclavitud. Estábamos atados al pecado y Satanás nos vendía a más pecado. Haz un poquito de memoria y miren, no quiero ni ver las caras de cada uno, ni vean la mía tampoco. Pero cuando estábamos en el pecado, se te aparecían los pecados por todos lados. Y luego vienes a Cristo y tú no quieres pecar, pero el asedio del pecado sigue ahí. El asedio quiere hacerte caer. Cristo compró tu libertad. Cristo te llevó a una vida que tiene que ser el reflejo de Dios, que tiene que ser el reflejo de tu Padre. ¿No les pasó alguna vez que andando con su papá, la gente rápida les decía, no, así, puro, no, sí, se parece, mira, es igualito? Cuando yo, bueno, voy a platicar mi historia porque luego hay unas personitas muy sensibles que, cuando yo andaba con mi papá, somos 4 varones, 3 mujeres y luego 4 varones, pero, o sea, mis hermanos tienen la suerte de que sí nos parecemos, o sea, sí se parecen a mí. Y andaba yo con mi papá, y pues yo era el más chiquillo, ¿eh? Entonces decía, oye, hasta siempre le dicen a uno el pilón, o sea, el último, el que le llegó de regalo. Y yo fui el segundo pilón, porque mis papás tuvieron 3 mujeres y luego tuvieron un varón. Se emocionó mi papá y dijo, otro, y salió otro varón. Entonces se emocionó mi mamá y mi papá dijo, ya no más, y mi mamá dijo, otro más.
Y pues en esa parte, pues la mujer tiene el control y la mujer dijo otro y fue mi hermano. Y al poco tiempo dijo mi mamá, ay, como que me hace falta ya otro chiquillo, ya éramos, ahí eran 6, yo soy el 7. Y mi mamá otra vez hace de las suyas y salgo yo. Luego mi papá llevó las cuentas y ya no tengo hermanos, ¿verdad? Hasta ahí llegó la familia. Pero nos ven, de hecho, hace poquito se casó un sobrino y nos tomamos una foto todos juntos. Y los que ven la foto dicen, no, o sea, los 4. O sea, se notan, así, mira, traen lo de la arriba así en la cara. Sí nos parecemos físicamente y es normal. O sea, la genética hace que uno de los dos, de los genes de los padres, uno domine más que el otro o se combinen y traiga rasgos y nos parecemos a los padres. Esto tiene que suceder en tu vida cuando tú has puesto tu confianza en Dios. No es posible que tú creas en Dios y tú lleves una vida que no refleje a Dios. Quiere decir que no conoces a Dios. Quiere decir que estás viviendo como si lo conocieras, pero te estás engañando a ti solo. ¿Quién va a engañar a Dios? ¿Quién puede engañar a Dios? Todos pueden intentarlo, pero no te lo recomiendo, pero no lo vas a lograr. Y aparte, los resultados no van a ser benéficos para ti. Vas a perder el tiempo, te vas a engañar y vas a hacer que algún día eso que estás haciendo te aleje más de Dios, todavía más de lo que has estado. Así que Dios es nuestro Padre y nos llama a que nosotros reflejemos eso. La Escritura nos llama a que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios. Que todo sea para Él. Ahí cuando nosotros éramos pequeños, vivíamos en la colonia más cercana al centro de la ciudad. Y que de hecho no era la colonia más cercana, era el centro de la ciudad. Vivía yo a unas cuadras ahí del centro tanto político, porque está el Palacio de Gobierno y todas las oficinas de gobierno ahí a 2 cuadras de mi casa. Y a 3 cuadras estaba la zona comercial. Entonces era una zona muy antigua de la ciudad. Y en esa zona pues, habíamos varias familias que habíamos vivido ahí por algún tiempo. De hecho, nosotros vivimos en la casa que fue de mi abuelo. Y viviendo ahí, había unos que tenían rivalidad con otros. Entonces sentían que si tú te juntabas con unos, pues eras rival de los otros. Nomás ahí pasaba, ¿verdad? No creo que ninguna otra colonia haya pasado. Y entonces ven mal que tú convivas o que tú hagas algo por los que están en contra de la familia. Que andes ayudando, que andes en nombre de aquellos. En lo espiritual, nosotros tenemos que reflejar el rostro de Dios. Si tú no estás reflejando el rostro de Dios, si tú no eres hijo de Dios, no hay más que 2. Ahí no hay, ahí no cuenta nuestro Padre terrenal. En lo espiritual, o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Para dejar de ser hijo del diablo tienes que ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios tienes que permanecer en Él y hacer lo que el Señor te dice. Cuando el Señor puso a Adán en el huerto, lo puso para señorear. Eso significa, lo puso en autoridad. ¿Qué autoridad tenía que tener Adán en el huerto? La autoridad de Dios. Adán era el representante de Dios ante toda la creación. Aunque no tuviera mucho que hacer, porque las plantas crecían solas, los animales ya estaban ahí, el alimento estaba por todos lados, Adán cuidaba el huerto. El hombre fue hecho para tener autoridad. Y en este caso sí estoy hablando del hombre como varón. El varón tiene una autoridad directamente delegada por Dios para ejercerla. Y esa autoridad no significa superioridad, significa servicio. El varón fue hecho por Dios para servir, fue hecho para ejercer esa autoridad y para estar bajo la voluntad de Dios. El problema que tenemos es que la mayoría están bajo la voluntad del príncipe de este mundo.
Y entonces andamos ejerciendo nuestra paternidad, como decíamos la semana pasada. Andamos ahí tanteando a ver cómo nos sale, siguiendo los principios de este mundo y siguiendo las cosas de guía que nos dicen en tanta información que hay el día de hoy. Pero para poder guiar a nosotros, a nuestros hijos, dijimos la semana pasada que nosotros tenemos que criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Sí, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de eso? Lo hablamos la semana pasada. Dijimos que era la forma de hacerlo y hablamos un poquito de la disciplina, de la amonestación y de lo que era hacerlo en el Señor. Para poder guiar a nuestros hijos, tú tienes que ejercer la autoridad que Dios te dio, papá. Mujeres, ustedes tienen que respetar la autoridad que Dios puso sobre el varón y ayudarlo para que esa autoridad sea fructífera para la familia. Después de que el Señor les dijo que señorearan sobre la tierra, ellos comenzaron a multiplicarse, fructificaron. Cuando no hay una autoridad, las cosas no prosperan. Y véalo en lo natural. Cuando la autoridad es injusta, hay rebeldía. Cuando la autoridad es blanda, hay rebelión. Cuando la autoridad está que no sabe ni una cosa ni la otra, hay una neutralidad que tampoco llega a nada. Tiene que haber una autoridad que se ajusta, que guíe, que le ejerza correctamente, y esa es la autoridad del varón en la casa. Tenemos nosotros varones que no dejarnos engañar por lo que Satanás hace en este mundo. Satanás quiere traer a tu vida mentira, engaño, dudas. Y entonces tú empiezas a ejercer la autoridad de una manera incorrecta. Tú empiezas a pensar que eres más que la mujer y que tus hijos se someten a ti porque se someten. Te aseguro que vas a tener hijos rebeldes. Tus hijos se tienen que someter a ti porque tú eres la autoridad delegada de Dios. ¿Cómo lo van a saber los hijos si nunca te han visto orar? ¿Cómo lo van a ver los hijos si eres un tirano en la casa que no cuida de su familia? ¿O cómo lo van a saber los hijos si tú eres alguien tan blandito que todo pasa y ay, pues es que el Señor quiere que sea misericordioso? Sí, el Señor quiere que seas misericordioso, pero firme para dirigir, firme para hacer las cosas y firme para hacerlo en el nombre del Señor. Estás representando a Cristo, varón. Estás representando a Cristo. La imagen que hay en tu casa del Señor va a estar fuertemente influenciada por lo que tú haces. Si somos débiles en la oración, nuestros hijos van a crecer la adolescencia y no van a encontrar seguridad en orar, porque saben, no han visto los resultados. Tenemos que hacer las cosas en el nombre del Señor. Y para orar estamos muy acostumbrados. ¿Y qué hacemos cuando oramos? Oramos y todo lo oramos y decimos en el nombre de Jesús. Y pensamos que es así como la llave mágica. Si digo en el nombre de Jesús, se cumple todo lo que pidamos porque Jesús me dijo que orar en el nombre de Jesús. Pero no funciona de esa manera. Cuando tú haces las cosas en el nombre de Jesús es porque tú estás representando a Dios y actúas bajo la voluntad de Dios, no bajo tu propia voluntad. Vamos a ver Colosenses 3, versículos 16 y 17. ¿Ya lo tienen? Dice a partir del versículo 16 del tercer capítulo de Colosenses. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Aquí Colosenses 3
nos habla de cómo vivir revestidos del nuevo hombre, cómo vivir revestidos de Cristo en nuestra vida, cómo vivir una vida cristiana. El hombre que está revestido de Cristo y que hace las cosas en el nombre de Jesús, se va a deleitar en hacerlas en el nombre de Jesús. No las va a querer hacer en el nombre de otra persona. No va a querer soltar lo que tiene de bendición que Dios le ha puesto, porque sabe lo que es vivir con la autoridad del nombre de Jesús. Lo hacemos en el nombre de Jesús porque Él es nuestro dueño. Lo hacemos en el nombre de Jesús porque esa es la autoridad que nos ha dado. Porque yo no puedo ir y obrar en mi gusto. Y mira, te voy a poner una analogía para que veas qué tanto es necesario que tú ejerzas la autoridad en el nombre de Jesús. ¿Qué puedes hacer por tu salvación? Yo puedo irme ahorita a mi casa y me puedo encerrar, no voy a prender la tele porque ya no me gustan las cosas que hay ahí, no veo ningún streaming porque mis ojos, mi santidad y voy a estar ahí encerrado todo el tiempo y que nadie me vea y que nadie me toque y que nadie me hable porque me voy a santificar. Eso no te va a hacer salvo. Es más, te puedes ir a un monasterio, te puedes ir de monje. Te doy, mira, te doy un lugar de pastor si tú quieres. Eso no te va a salvar. ¿Qué es lo único que te salva? La esperanza en Cristo. Lo único que te salva es la fe de creer que Jesús te ha redimido, que Jesús compró tu vida por el precio de su muerte. Y vivir y creer en eso, y vivir ejerciendo esa autoridad en el nombre de Jesús. Esa es la diferencia. ¿Cómo vamos a hacer algo en otro nombre? ¿O cómo vamos a hacer algo sin creer? ¿O querer hacerlo sin estar bajo la voluntad de Dios? La vida de tus hijos son joyas preciosas que Dios puso en tu mano. Y en la mayoría de las culturas, sobre todo en nuestra cultura, le hemos dado tal importancia al papel de la mujer para crear a los hijos, que muchos hombres sacan las manos. Y es lo más fácil. Pues ¿para qué me meto en broncas? Ahí mi esposa que se encargue. Mi esposa que le ayude en la tarea. Hablaron de la escuela, mi esposa que vaya y hable con el maestro. La vecina le quebró el vidrio al niño. El niño tiene 30 años y le quebró el vidrio a la vecina. Y ahí va entonces la mamá, ay vecina, perdónenos, mire que le va. Y el papá, no, que vaya la mujer. ¿Sabes a quién le va a demandar cuenta a Dios? Primero por los hijos. A ti, varón. A ti, varón, que eres autoridad de la casa. Y yo les digo que de repente mi imaginación me hace hacer cosas que a veces no sé si debo de hacer, pero me imagino el juicio final. Cuando sea el juicio final, vamos a llegar delante de Dios, delante del trono, y vamos a ver a Jesús a la diestra del Padre. Vas a llegar ahí por Jesús, no por tus obras. Pero cuando te empiecen a juzgar, vas a ser juzgado por tus obras. No para ir al lago de fuego, sino para que Dios te demande lo que hiciste con lo que te dio en tus manos. Y te va a hablar y te va a decir, ¿dónde están los hijos que yo te di? No los veo así. Te va a decir el Señor, no veo que los traigas ahí atrás. Y como somos re buenos para poner pretextos, le vamos a decir, es que todavía no mueren, Señor. Yo aquí, o sea, yo me presenté porque pues yo ando aquí de una vez, ¿verdad? Varón, el Señor quiere que tú glorifiques a Dios con tus hijos, que tus hijos con sus vidas glorifiquen a Dios. Y ahora a lo mejor ahorita piensas, ay, qué bueno que me salvé, porque mi papá no era cristiano. Y entonces no tengo que yo estar pensando de que yo glorifique a Dios. Tú tienes que glorificar a Dios con tu vida. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. ¿Recuerdan la semana pasada que vimos un capítulo de Juan? Jesús decía que glorificó al Padre, ¿sí o no? El Hijo glorificó al Padre. Nosotros vamos a glorificar al Padre como hijos, y nuestros hijos tienen que ser gloria del Padre.
Tenemos que hacer que nuestros hijos glorifiquen a Dios. Así es que es vital que nosotros hagamos las cosas para Dios, no para nosotros mismos. Primera de Corintios 10:31. Dice 1 Corintios 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto no quiere decir hacerlo todo con los miembros de la iglesia, hacerlo todo leyendo la Biblia. Eso quiere decir que tú con tu vida glorificas a Dios en todo lo que hagas. ¿A dónde vas a ir? En ese lugar puedes glorificar a Dios. ¿Cómo hablas? ¿Tu voz glorifica a Dios? ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Lo que ves glorifica a Dios? ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Tu pensamiento está glorificando a Dios? Eso es lo que tenemos que pensar, eso es lo que tenemos que hacer, porque ser padre tiene que ser con una perspectiva bíblica, con una perspectiva divina. Una de las menciones de la semana pasada es que estamos muy preocupados por darles a nuestros hijos educación, que terminen una carrera y que hagan esto y que sean responsables. Perfecto, eso es muy bueno, lo estás ayudando a enfrentar este mundo, a que tenga un medio de sustento, a que tenga un medio de defenderse. Pero sin el Señor no le sirve de nada. Ese medio para defenderse se va a quedar en este mundo. Tienes que poner los ojos en el eterno y buscar que tus hijos vivan en disciplina y amonestación del Señor. Velo cómo se comportan. Y no me van a malinterpretar. La semana pasada les dije que hay padres justos que tienen hijos injustos. Y que hay hijos que son rebeldes por sí mismos, o sea, traen rebeldía en su corazón. Pero ¿qué hace el padre con esa rebeldía? ¿Cómo trata el padre con ese hijo rebelde? ¿Lo permite? ¿Lo deja ser rebelde? ¿Se preocupa por él? ¿Ese padre vive en oración por su hijo? ¿Ese padre vive anhelando que su hijo esté caminando en el camino del Señor? ¿O ese padre dice, es un rebelde, ya sabía, se parece a tu hermano? Sí, se parece a tu hermano, le dicen a la esposa, o la esposa le dice al varón, uy, igualito a tu papá. Mire, no le busque si se parecen o no en esas cosas, no va a ganar nada. Busque eso en oración. Señor, ¿a quién se parece este hijo? ¿Qué es lo que ese hijo está haciendo? Que el papá lo guía o el papá lo está cuidando, está orando por él y está buscando que ese camino vaya por el camino del Señor. Todo lo que hagamos lo debemos de hacer para la gloria de Dios. Y mira, Jesús dijo unas palabras que nos tienen que animar, que tiene que ser algo que nos dé motivación para ser buenos padres, que están en Lucas 11, versículo 9 al 13. Este sí los voy a esperar a que lo tengan todos porque quiero que lo lean junto conmigo. Lucas 11, versículos del 9 al 13. Dice, ¿ya lo tienen? Aparte que ya está en la pantalla, si no trae su Biblia, síganos ahí en la pantalla. Es Jesús hablándoles y les dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden?
O sea, siempre vemos este pasaje en el contexto de la provisión, de pedir al Señor y pedir y se os dará. Está bien, de eso está hablando el Señor. Está hablando de la oración y está hablando de pedir y que el Señor, el Padre, va a conceder. Pero este versículo tiene mucho más ahí en medio. Y este versículo es una muestra de Jesús, de lo que es el corazón del Padre. Y Jesús les dice: ustedes que son papás y que son malos porque viven en la naturaleza caída, viven en pecado, ustedes aún así saben darle cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial? Les está diciendo: si ustedes, así en lo sencillo, así como son, sin cambiar nada, sin que pongan su fe en mí, sin que crean en el Padre, ustedes pueden dar sustento a sus hijos. Y ustedes les dan buen sustento. Y ustedes les dan algo bueno y luego les dan algo malo. ¿Cuánto más el Padre? Jesús les está diciendo: papás, van por buen camino. Si en lo natural lo estás haciendo, hazlo junto al Padre. Hazlo creyendo en el Padre, para que lo que tú hagas glorifique al Padre, para que tu vida y la de tus hijos glorifique al Padre. Lo que Jesús les está diciendo ahí es que todo tiene que glorificar al Padre. Y si nosotros queremos ejercer nuestro papel de padres, debemos de completar la obra que Él puso en nuestras manos. Debemos de hacer la voluntad de Él. Yo sé que a veces se cansa uno, a veces no es cansancio físico, es ya es un cansancio de tiempo, de batallar con cosas por tanto tiempo, de no ver resultados, de ver que nada sucede. Bueno, ahorita les mencioné del versículo que vimos la semana pasada de Juan. Era Juan 17:5, donde dice Jesús que Él le dice al Padre: Padre, ahora glorifícame junto a ti, con la gloria que tenía cuando estábamos juntos. Con la gloria que tenía antes del inicio de todos los tiempos. Antes de ese versículo, en el versículo 4 de Juan 17, Jesús, orando al Padre, le dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Nosotros glorificamos al Padre cuando hacemos su voluntad y cuando hacemos la obra completa de lo que Él puso para nosotros. Cuando nosotros no la dejamos a medias, cuando nosotros entendemos que Dios no nos trajo sin motivo a este mundo. ¿Cuál es uno de los problemas más grandes de todas las generaciones? Que no encuentran propósito para su vida, que no saben por qué están aquí. Andan preguntándole a Google. Es una de las preguntas que más se hace ahí en Google. Preguntar: ¿cuál es el propósito por el cual estoy aquí? ¿Cuál es el propósito por el cual estoy viviendo? El propósito por el que estás viviendo es para glorificar a Dios. El propósito por el que estás viviendo es algo que Dios creó. Es algo que Dios hizo. Y las mujeres tienen un propósito y los varones tenemos otro. Pero los dos tenemos el propósito de glorificar a Dios. ¿Cómo llegamos a eso? Llegamos de manera diferente. Pero el propósito final es el mismo. Tenemos que glorificar a Dios. Así que, papás, hay mucho por hacer y parece que la labor de papá nunca termina. Parece que toda la vida están tocando a nuestra puerta los hijos. Parece que toda la vida los hijos tienen una pregunta. Cuando están chiquitos, piensa uno que atraviesan por la etapa del por qué. Y luego cuando crecen un poquito, dice uno: mejor que se regrese a la etapa del por qué. Porque ahora todas tus respuestas, ninguna le satisface, porque ella es adolescente. Porque ya está buscando el motivo de su vida. Porque ya está buscando en qué se va a encaminar. Ya está queriendo tomar sus decisiones.
Y por eso hay contienda con el adolescente, porque nosotros papás queremos imponer la ley, queremos hacer que hagas esto y el hijo quiere tomar sus decisiones. Y tenemos que ser sabios para guiarlos en ese tiempo. Tenemos que ser sabios para no quebrantar su corazón, para no minar su voluntad, pero tampoco dejarlo hacer lo que le dé la gana. Ay, papá, necesitamos la ayuda de Dios. No más con eso último que te dije, ¿cómo vamos a hacer con un hijo adolescente para no quebrar su corazón? Para no imponernos en una forma tan dura que quebrantemos su voluntad, sus deseos, sus anhelos, pero que tampoco lo que dejemos hacer lo que le da la gana. Está bien complicado, es bien difícil. Y piensas tú, ya va a llegar de adulto, se le va a pasar. Llegando de adulto todo se acaba. Buenas noticias, papá, no se acaba. ¿Sabes cuándo va a terminar tu labor de papá? El día que dejes de respirar. Y ese día que dejes de respirar, pasas como papá a la presencia de tu Padre, a rendir cuentas por lo que te dio para esta tierra. Y vemos a los hijos adultos y dices, crecieron en el Evangelio. Y luego los ves haciendo cosas que dices, yo no le enseñé eso. Papá, tu hijo ya tiene voluntad, ya tiene decisiones, ya vive por su cuenta. No puedes hacer mucho. Puedes orar por él. Sí puedes hacer mucho. O a lo mejor lo ves y dices, wow, está en el Evangelio, ¿y por qué le va así? ¿Por qué le pasan tantas cosas? Algunos papás tienen unos hijos de esos que parecen imán. Todo lo atraen. Sí, cuando están en algún lugar, todo el mundo está seguro, si algo va a suceder, va a ser con fulanito. O sea, si ahorita se quiebra algo, va a ser fulanito. Ahorita se cae algo, va a ser fulanito. Parece que todo les pasa. Papá, no digas, ay, este hijo salió como el abuelo que trae la mano. No trae nada. Vive una vida que ha sido difícil y que tienes que orar más por él. Nada se termina, papás. Nada se termina hasta que morimos. Y yo sé que a veces queremos que se termine. A veces decimos, ya, ¿hasta qué día? Hasta el final. Hasta lo último. En Josué, versículo 13, capítulo 1. Dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Josué fue el líder de Israel, y aún después de haber ejercido el ministerio, el Señor viene y le dice, Josué, tú eres ya viejo, y aún queda mucha tierra por poseer. ¿Saben cuántas tribus faltaban de tierra cuando el Señor habla aquí con Josué? Faltaban 9 tribus y media, si eran 12, quiere decir que 2 tribus y media ya tenían la tierra que les correspondía y 9 tribus y media no tenían la tierra que les correspondía. El Señor viene a decirle a Josué, Josué, los años complican las cosas. Y sí, los años complican las cosas. No nada más por lo físico, no nada más porque cada año que pasa tienes más impedimentos en tu cuerpo para desarrollar las labores que quieras desarrollar, sino porque también los cúmulos de experiencias, de cosas vividas, que a veces generan hábitos, a veces generan adicciones, también están más presentes con los años, y eso complica más las cosas. ¿No te ha tocado que personas que toda la vida fueron amigos, o son familiares, son hermanos, y en la vida adulta tienen unas diferencias que se vuelven irreconciliables por todo lo que ya hemos vivido? Y aparte también los años que no nos dejan, las rodillas que empiezan a doler, el cuerpo que no quiere obedecer. Sin embargo, no desfallezcas, papá. Es el clamor de todas, no nada más de esta generación, es el clamor de todas las generaciones, que los papás no desfallezcamos. Mujeres,
¿no sería bien precioso que los hombres no desfalleciéramos? Que no dejáramos el papel, que no dijéramos, ya lo dejo por un rato, no puedo más. No fuimos diseñados para eso, fuimos para cumplirlo hasta el final. Porque ¿sabes qué? El ladrón anda suelto. Aún hoy en día anda suelto. Y la autoridad de la casa tiene la autoridad para velar por los hijos y la familia y para ponerle freno al ladrón. Yo sé que hay unas mujeres que no le tienen miedo a muchas cosas. Pero si alguien se mete a robar a la casa y ve a una mujer sola, da por hecho que puede robar la casa. Cuando se quiere meter a robar la casa y ve que está el hombre de la casa, dice, va a haber problema aquí. Voy a tener que pelear o voy a tener que sacar arma, voy a tener que hacer algo para someter al otro. En lo espiritual pasa lo mismo. Nosotros somos la autoridad que hace que el ladrón no se meta con nuestros hijos. Mateo 24, 43 al 44. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Señor les está comparando el velar para la hora de que venga el Señor con un varón que cuida su casa y que está velando y que dice, no sé cuándo va a venir el ladrón, pero no me va a agarrar desprevenido. Todos tenemos rejas en nuestra casa, creo. Todos tenemos chapa con cerradura. Algunos tenemos hasta alarma. Tenemos bien cerrado. Cuidamos que van a salir los hijos. Y llévate el celular. Y actívale la ubicación. Y me marcas cuando llegues. Muy buenos tips. Y espiritualmente, ¿dónde andas, hijo? ¿Traes un GPS espiritual para ver dónde anda el corazón de tu hijo? ¿O tu hijo trae un GPS espiritual para ver dónde anda el corazón de papá? ¿Cómo te sentirías de compartirle tu ubicación a tus hijos todo el día? Todos los días. Bien cuando no tienes nada que ocultar. Cuando tienes algo que ocultar. O cuando no pudiera ser alguna sorpresa también, no quieres que tengan la ubicación porque vas a ir a comprarles un regalo, pero muchas veces no es un regalo. No queremos que vean la ubicación porque no queremos que sepan dónde anda papá. El ladrón puede venir en cualquier momento, tú tienes que estar listo con tus hijos, y así como pusiste alarma alrededor de tu casa, tienes que mandar alarmas alrededor de tus hijos, y que el ángel del Señor acampe alrededor de mis hijos, y que mis hijos sean guardados, y que mis hijos, Señor, los guardes en santidad hasta que encuentren una mujer con la cual se van a unir. Y las hijas, Señor, guarda a mis hijas y no permitas que la mano del maligno esté sobre ellas, y no permitas que nadie las toque. Y no permita, Señor, que pongan sus ojos sobre un extraño que las va a maltratar. Ahí estamos poniendo muros de protección, ahí estamos ejerciendo la autoridad que Dios nos dio. Ahí estamos haciendo lo que Dios nos puso a hacer. Job. Casi todos sabemos la historia de Job y nos gusta. Y nos preguntan de tiempos difíciles y nos gusta decir, mira, déjame ir al libro de Job y mostrarte, mira, Job estaba pasando una situación difícil. El Señor permitió que Satanás tocara su vida, tocara su vida en cuanto a lo material, no su vida física, no le permitió tocar ni la salud ni la vida de Job, le permitió tocar todos sus bienes y a su familia. Pero mira, pon tu esperanza del Señor, a todos nos encanta Job, excepto cuando nos toca ser Job. A la hora que nos toca ser Job, ya no nos gusta tanto. Pero céntrate en lo que hizo que Dios estuviera tan seguro de que Job no iba a blasfemar contra Dios.
lo que hizo que Dios le dijera a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? El Señor dice que venían todos delante de Dios y entre ellos venía Satanás, y el Señor le pregunta a Satanás: ¿dónde andabas? ¿Qué andas haciendo? Ahí rondando por la tierra, sabiendo a quién molesto. Y el Señor le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Pues sí, pero Job te ama por todo lo que le has dado. A ver, quítale los hijos. Está bien, te doy permiso. Son familia, hijos, todo se va. Pero si le quito el ganado, quítale el ganado. Y si le quito sus posesiones, quítales. Job no vivía en una casa de Infonavit. Job no vivía en casa de renta. Job tenía miles de ganado. Tenía casa y sus hijos tenían casa. Tenía 7 hijos y tenía 3 hijas. Pero Job temía a Dios. Nomás vamos a ver Job 1:5. No les voy a contar todo el libro de Job. Pero si quieren saber qué le pasó a Job, por si un día les toca ser Job, léanlo detenidamente. Los primeros 5 capítulos hablan de lo que era Job, por lo que Dios permitió, por lo que Dios estaba seguro que Job nos iba a quebrar. Dice: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Dice que Job, viendo que sus hijos hacían fiestas, y dice, viendo que había pasado en turno los días del convite, o sea, empezaban la fiesta y luego era: hoy en casa de Arturo, mañana en casa del otro hermano, y un día en casa de cada hermano. Y no era nada más de los hermanos, sino iban a casa del hermano y háblale a las hermanas también. Y vengan todas las hermanas y nos reunimos y hacían una fiestota. Y entonces Job decía: a lo mejor mis hijos pecaron por andar poniendo sus ojos en las fiestas y en el bullicio. Y si mis hijos pecan, yo voy a orar por ellos. Yo ofrecía sacrificio y ofrecía sus oraciones. Y se ponía Job a interceder por sus hijos. Ese es el papel que nos toca, papás. No desfallezcas. A lo mejor hoy es el día que tu hijo perdido se salva. A lo mejor hoy es el día en que tu hijo sale de las adicciones. A lo mejor hoy es el día en que tu hijo sale de la rebeldía. A lo mejor hoy es el día que tú como hijo hoy sales de la rebeldía. A lo mejor hoy es el día en que tú como hijo vuelves a ver a tu padre con el amor que Dios te puede dar. Y puedes ver y arreglar toda situación. Tienes que permanecer en Jesús. Si queremos criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, deberemos vivir primero nosotros en la disciplina y amonestación del Señor. No deberemos de vivir como nos dé la gana. Debemos de vivir en disciplina y amonestación del Señor y ser firmes. Si algo quiere este tiempo, esta sociedad y todas estas cosas que están sacando y haciendo y leyes, es quitar la autoridad del varón, es quitar la figura masculina, es quitar lo que ellos dicen el tirano del machismo. No confundan. El machismo es una tiranía, pero el hombre no tiene que vivir en el machismo. El hombre tiene que vivir haciendo la voluntad de Dios, un Dios misericordioso, ante el cual hay que estar firme y alerta. Y Pablo les decía a los corintios, en 1 Corintios 16:13, si quieren yo se los leo nada más para que los he traído desde Josué, Colosenses, Gálatas. 1 Corintios 16:13, está cortito, dice: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y ese varonilmente no quiere decir hombres, gimnasio, así, voluntad,
Oh, fuerza, nunca lloran los varones. Pablo no está hablando de eso. La traducción en lenguaje actual dice, manténganse siempre en estado alerta, pero confiados en Cristo, sean fuertes y valientes. Dios nos llamó a ser fuertes y valientes. Dios nos llamó a estar parados en la brecha, a portarnos varonilmente por nuestros hijos, a cuidar a nuestras hijas en oración, a enseñarles a los varones los valores para cuidar a la mujer, bendecirla y tratarla correctamente, a guiarlos por esta vida a pesar de lo que vean delante de ellos y a decirles, tienes que vivir en el Señor. Si no vives para el Señor, nada vale la pena. Dice la Escritura que si no es para el Señor, en vano los que edifican la casa la edifican en vano. Podemos tener un castillo y sin el Señor, ese castillo está más hueco que una nuez sin nuez adentro. Tenemos que vivir completamente para el Señor. No hay otra manera de hacerlo, papás. No hay otra manera de lograrlo. Pero quiero que quede algo en tu corazón. No desfallezcas, papá. No te canses. Mira, el mundo está lleno de hombres que se cansaron. Está lleno de hombres que dijeron, ya, esto de ser papá es mucho. Ay, mujer, ahí te quedas con los hijos. O simplemente hijos, ya no está su mamá y yo tampoco. Hijos huérfanos, hijos solos, hijos maltratados, hijos viviendo con familias ajenas, familias extrañas, o hijos viviendo en una casa en la que el padre no quiere ser fuerte, varonil, valiente. Y dice, bueno, así son los jóvenes de ahora, así se visten, así se peinan. Tú tienes que conocer el corazón de tu hijo para saber si se viste así, si afecta o no afecta. Para ver si se peina así, dónde anda su corazón. Necesitamos vivir en disciplina y amonestación del Señor para ser fuertes y valientes. ¿A quién le gusta que se metan con sus hijos? Si hay alguno, Dios te pedirá cuentas. Pero yo creo que a ninguno. Imagínate venir del trabajo y ver a tu hija fuera de la casa y ver un hombre acosándola o manoseándola. No, hombre. Ten cuidado, que no se te quite lo cristiano, no hables grosería, nomás ponlo en su lugar. Pero no le permitas algo así, ¿verdad que no? Esa es nuestra actitud todos los días, eso es lo que tenemos que vivir. ¿Y va a durar toda la vida? Sí, va a durar toda la vida, pero va a ser grande la recompensa. Va a ser grande. Cuando veas a tus nietos vas a decir, ahí estoy viendo parte de lo que Dios me puso. Ahí estoy viendo parte del resultado. Cuando veas a tus hijos que a pesar de sus errores o de lo que tú consideras que hicieron mal, los ves caminando y dices, ahí van, Señor, ahí la llevamos. Hay recompensa, varones. Hay recompensa con los hijos. Pero no desfallezcas. Sé fuerte, sé valiente. Y como dicen, no te rajes. Amén. Vamos a orar. Y por favor, mujeres, si está ahí su esposo, ponga sus manos ahí en su esposo y ayúdeme a orar por él. Y si no está, pues entonces ustedes, mujeres, oren como si estuvieran. Padre, Señor, te damos gracias, Dios, por este día. Te damos gracias por este privilegio, Señor, que tenemos de ser cabezas de la familia, Padre. Te damos gracias, Señor, porque entendemos la importancia, Señor, y lo vital de la labor que nos has encargado, Señor. Entendemos, Padre Santo, Señor, que nuestra casa, Dios, nosotros somos, Padre, no solamente autoridad, somos el cuidado y la protección de nuestra casa, Dios. Somos proveedores, Señor. Somos además los que guardamos el corazón de nuestra familia, Dios. Somos los que ponemos el ejemplo, los que más trabajamos, los que más, Señor,
hacemos por nuestra casa, Señor, sin importar el cansancio, sin importar las horas que haya que hacerlo, Dios. Somos los que siempre estaremos, Padre, de rodillas, clamando por nuestra casa, clamando por nuestra familia, clamando por nuestros hijos, Dios. Y los que somos adultos también, Padre, y todavía tenemos un Padre en esta tierra, clamando por nuestro Padre, Dios. Si hubo situación difícil, le perdonamos, Padre. Si nosotros fuimos difíciles, pedimos perdón. Pero Padre, queremos caminar contigo, queremos caminar en Cristo Jesús y vivir de acuerdo, Señor, a tu voluntad y a tu palabra, Dios. Padre, en este día bendecimos a los papás. Señor, te pido que les fortalezcas, Dios. Ponga sabiduría en ellos, Padre. Pongas nuevos ánimos, Dios. Pongas en ellos el deseo, Señor, de servirte. El deseo de servir a su casa, de servir a su esposa, de servir a sus hijos. Que tú, Señor, los fortalezcas, Señor. Si alguno está decaído, lo levantes, Padre. Si alguno, Señor, está batallando con su fe, tú lo animes, Padre. Tú fortalezcas la fe, Señor, y le des fe, Señor, como ninguno más. Que le des fe como nunca había tenido en su vida, Dios. Los bendecimos, Padre, y Señor, pedimos nos ayudes a terminar la obra por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, lo pedimos. Amén y amén. Amén, amén. Bendiciones.